Antes de la existencia misma, antes del espacio y del tiempo, incluso antes de todo lo que lo antecede, el gran dios arquitecto, Batar, en su enorme magnificencia, diseñó un orbe con su propia temporalidad y espacialidad, en el cual pudiese contemplar y maravillarse de sus obras, una estructura universal e infinita, interminable, con una cantidad incalculable de cuerpos colosales y millones de eventos supermasivos ocurriendo al mismo tiempo. Partió de las primeras estructuras, las cuales fueron los astros descomunales, que irradiaban luz y calor a todo cuerpo que se encontraba dentro de un perímetro inconmensurable. A esos astros los llamó leucos, y fueron los encargados de separar la claridad de la tiniebla, dándoles puntual importancia, siendo núcleos dentro de sus propios sistemas, en los cuales los planetas dependían y giraban alrededor de ellos. De igual forma, por más extraño que parezca, Batar conocía que, dentro de la dualidad, la luz siempre debe tener desventaja sobre la oscuridad, pues no hay mérito heroico en la supremacía, sino en la resiliencia. Por lo tanto, a la par de los grandes leucos, Batar creó los neucros, colapsos dentro de su propia creación, fisuras diseñadas para la destrucción y la oscuridad, y no conforme con lo funesta que era la premisa de la existencia de los neucros, Batar los plasmó en su orbe, millones de veces más colosales que los leucos, capaces de devorar todo un sistema leuc en cuestión de chasquidos. Después de asignar la primera dualidad, el gran arquitecto tenía el deseo de algo más artístico, seres con autonomía y firmeza, los cuales no dependieran absolutamente de él, pero por primera vez en su gloriosa existencia, Batar sintió inseguridad, pues ese nivel de independencia podía delegarlo de la función del orden, así que lo contempló por mucho tiempo. Para él fueron tan solo días, pero para nosotros, en nuestra ínfima existencia, pasaron millones de años. Millones de años en los que Batar, en su disyuntiva, comenzó a diseñar un cuerpo celeste, un planeta con la distancia adecuada respecto a su leuc, tamaño y densidad perfectos para que sus movimientos rotatorios y traslativos permitieran que las fuerzas de su propia masa mantuvieran en pie a sus futuros prodigios. Y algo muy importante, una cantidad interminable de agua vital. Ter fue el nombre con el que bautizó lo que sería su laboratorio personal y al mismo tiempo su galería más hermosa y gloriosa hasta el momento. Batar seguía en conflicto con la idea de los seres autónomos, pero no podía detener su deseo de creación, así que comenzó el proyecto de la vida solamente otorgando firmeza. Individuos carentes de conciencia, con poca o nula autonomía. Seres arraigados a la tierra, condenados a un solo espacio terrenal, y alimentarse únicamente del mismo leuc y de las propiedades que Ter les brindaba. Al estar hundidas en los suelos, el arquitecto las llamó plantas, y así contempló su primer logro dentro del proyecto de la vida. Conforme el proyecto avanzaba exitosamente, Batar comenzó a otorgarle más firmeza a los seres vivos, la capacidad de protegerse y de establecerse dentro de Ter, tanto en el suelo firme como en las profundidades del agua. Impaciente por sus logros, Batar puso en consideración la autonomía, por lo que comenzó a crear seres minúsculos delimitados y cegados por su primer hábitat, los océanos, pero con libertad de movimiento y de alimento. A este punto, el arquitecto comenzó a acelerar sus planes, confiado en que su creación estaba siendo exitosa. Así comenzó a conferirle mayor nivel de independencia y firmeza a los seres vivos, dotándolos de mayor tamaño, estructuras físicas complejas, y para acelerar aún más su experimento, les dio a estos nuevos seres la misma o mayor diversidad que la de las plantas. Estos nuevos seres eran mucho más complejos. Su libertad les otorgaba una animación que a los ojos de Batar era fascinante, pero inquietante. Por esa animación característica, les confirió el nombre de animales,
y lo separó semánticamente de otros seres vivos con estructuras celulares mucho menos complejas. En su conocimiento inconmensurable, Bataar sentía incertidumbre por su nueva creación. Al darles la libertad de alimento, se dio cuenta de que había programado dentro de sus capacidades cognitivas un prototipo de conciencia, el instinto. Ese instinto que atentaba contra la firmeza de los seres prójimos al sujeto instintivo. Pero ya no había nada que hacer. Bataar respetaba la naturaleza, pues esa era su obra más grande, por lo que continuó experimentando con cada especie, modificándolas y agregándoles capacidades nuevas cada cierto tiempo. A prueba y error, generó millones de especies, cada una más inestable y conflictiva que la anterior. Bataar empezó a decepcionarse de su propia creación, comenzó a temerle incluso, pero tenía algo a su favor. Tal vez no podía modificar lo que ya había programado, pero podía empezar a sabotear las especies más conflictivas, agregándoles enfermedades, deformaciones, apéndices, entre otros elementos, sumado al control que Bataar poseía sobre Ter y sus climas y sus movimientos. Encontró una solución a su deseo de reinicio: las extinciones masivas. La hecatombe.